Vamos entonces a empezar en este momento a hacer ya grabación y entonces me gustaría que Cristian, por favor, te voy a ceder la palabra para que inicies entonces la presentación del día de hoy. A todos de nuevo un saludo y muchas gracias por estarnos acompañando esta tarde de manera muy puntual. Adelante, Cristian, bienvenido. Catalina, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Para nosotros es un motivo de orgullo estar acá y poder colaborar a la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos en todo el proceso de lo que nosotros llamamos la sostenibilidad energética de nuestras empresas. De antemano, un especial agradecimiento a todos nuestros asistentes y entrados en gastos, arranquemos. Hay una frase que escuché hace unos meses de una gran amiga de la maestría que nos decía, hay un elefante en la habitación. Todo el mundo sabe que hay, nadie lo ve, pero todo el mundo se lo imagina con orejas grandes, unas altas patas y demás. ¿Qué queremos decir con esto? Hay una gran fuente mediática en donde estamos amenazados todo el tiempo de un racionamiento de energía. Organizaciones como Andesco, organizaciones como la ANDI, nos dicen, señores, la capacidad efectiva neta de generación para el 2023 está un poco más de 18.000 megavatios. Pero la capacidad de demanda que nosotros tenemos al interior de nuestras empresas, al interior de nuestros hogares, sobrepasa dicho número en más de 2 dígitos. Más sumado a que la matriz energética nacional se compone un poco más del 60% de fuentes hidráulicas. Ya fue anunciado para el mes de julio por parte de los organismos de control que se nos viene un fenómeno de la Niña, en donde subirá la temperatura, las lluvia caerá, entonces dicha matriz compuesta de, como les comento, más del 60% de agua, ¿con qué lo vamos a generar? La matriz energética se compone del 30% de energía térmica y a enero los datos que nos dan es que las fuentes no convencionales de energía no alcanzan a sumar el 1%. Es decir, ok, si seguimos consumiendo de la misma forma como hemos venido consumiendo, ¿será que nos veremos obligados a hacer un racionamiento? Algunos nos acordaremos de la muy famosa Hora Gaviria y nos acordaremos de un plan que en el 2016 tuvo que lanzar el gobierno que se llamó Apagar Paga. Me gustaría recordar un poquitito qué se compuso de ello, qué fue ese Apagar Paga y por qué se dieron las condiciones para amenazar a pagar la economía de un país en ciertos horarios. Me gustaría que viésemos este video un momento. Estamos enfrentando el fenómeno del niño más fuerte de nuestra historia, y algunas de nuestras generadoras de energía más importantes salieron de servicio por imprevistos. Por eso, si queremos evitar un racionamiento, tenemos que disminuir el consumo de energía. Para lograrlo, vamos a premiar el ahorro y a castigar los desperdicios de energía en los hogares. Por cada peso que ahorre del consumo promedio en su casa, recibirá un peso adicional en su factura. Pero si consume un peso más que el promedio, le cobraremos el doble. Es decir, el que ahorre más ganará más y el que desperdicie más pagará más. A los grandes consumidores, empresas, vamos a darles un incentivo para que generen su propia energía y sustituyan la que le compran a la red. Evitar un racionamiento de energía depende de todos. Apagar paga. ¿Qué queremos decir con esto y qué es un fenómeno del niño? Es decir, una disminución de las lluvias y un incremento en la temperatura del país.
Es decir, si no tenemos con qué producir, como lo es nuestra matriz hidráulica, tenemos que prender las llamadas termoeléctricas. ¿Qué pasa cuando se prende una termo? Esto a nivel de costos supera más de 5 veces lo que me cuesta el kilovatio producido por una hidroeléctrica. Y lógicamente, al incrementar el calor en zonas norte, en zonas pacíficas, lógicamente se incrementa la demanda. Es decir, a nivel mayor demanda, menos oferta. Y con un kilovatio que me puede costar hasta 5 veces el valor producido. Se advierte un posible racionamiento. E imagínense ustedes apagar sus empresas por un horario determinado. A nivel de estado de pérdidas y ganancias, ¿cómo pudiese llegar a impactar la economía, tanto de las empresas como la misma economía familiar, si tenemos que apagar la fuente de ingresos por un espacio de tiempo determinado? Es decir, el gobierno dijo, señores, tenemos dos posibilidades, o tenemos dos alternativas mejor. La primera, no es viable, porque no lo es, un racionamiento programado de energía como lo tuvimos en los 90s, en donde por eso nació la hora Gaviria, por eso como tal se adelantaron los horarios. Recuerdo, yo era muy pequeño, el horario de mío del colegio empezaba a las 5:30 de la mañana, para que la etapa escolar se anticipara y poder estudiar en épocas luz. Y ya cuando viniese ese dicho racionamiento, ya estuviéramos como tal con la tarea hecha. Pero ¿qué pasaba con los hoteles? ¿Qué pasaba con los restaurantes? ¿Qué pasaba con los centros comerciales? ¿Qué pasaba con las empresas de operación de emisión crítica? Se tuvieron que meter como tal la mano al bolsillo para generar fuentes alternativas en ese entonces, bien sea con gasolina, bien sea con diésel. Y lógicamente las empresas que no tuvieran dicho rubro, pues infortunadamente a pagar en esos horarios, sacrificando las ganancias en horas pico de generación, como lo pudieran ser las noches. O podemos tener una segunda alternativa, y es una meta nacional de ahorro. Es decir, nosotros mismos como usuarios disminuir esa demanda. ¿Qué queremos decir con ello? Todos, absolutamente todos los involucrados, bien sea a nivel hogar, bien sea a nivel comercio, bien sea a nivel industria, debía colocar de su parte para que dicho racionamiento no sucediese. Se fijó una meta del 5% de disminuir la demanda energética, en donde nosotros como usuarios debíamos informar, en este caso al gobierno nacional, cualquier fuente de desperdicio que se pudiese llegar a estar generando, sin importar que fuese un edificio público, sin importar que fuera un edificio residencial, sin importar que fuese un local comercial. ¿Cómo se hacía? Vía web. Yo informaba de un desperdicio generado y salía el presidente todas las noches a informarnos cómo iba esa disminución en la demanda. Esto que les estoy proyectando acá, lo que les estoy resaltando, era la meta que necesitaba el gobierno para evitar el racionamiento. Pero miren ustedes el impacto que tuvo con respecto a estas medidas. ¿Qué nos decía el gobierno? Señores, ¿vamos a premiar o vamos a castigar? Va a haber unos promedios en donde si nosotros como consumidores descendíamos dicho consumo, peso ahorrado, peso pagado. Pero si sobrepasaba los límites, peso gastado, peso al doble. Es decir, un industrial dejaba de pagar en ese entonces su factura 100, 200,000, 300,000 pesos a transformarse en 300,000, 400,000 o 500,000 pesos. ¿Qué queremos decir con ello? Se alcanzó una meta superior a ese 5%, transformado al 5,76. Evitamos la amenaza de racionamiento y continuamos, infortunadamente, con nuestras vidas. ¿Qué queremos decir con ello? Infortunadamente, esas mejores prácticas que desarrollamos
en estas épocas de sequía no siguieron generando en este momento datos de XM para el mes pasado, sobrepasar la demanda en 2 dígitos. Se tuvieron más de 567 reportes, en donde se tenían como tal informes no solamente de desperdicios energéticos, sino desperdicios de agua o desperdicios a nivel de cultura. Y ahí es donde tenemos que empezar nosotros como empresa a verificar dónde están dichos desperdicios. Y esa es la invitación que empezaremos desde este momento. ¿Cuál es ese análisis de consumos? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y vamos a colocar los 4 objetivos a nivel de problemática que tiene una empresa. El primero, y para nadie es un misterio, todo gerente está buscando ¿qué? Lo primero, ¿cómo reducimos nuestros costos operativos sin sacrificar la calidad de mi producto, sacrificar el confort de mis trabajadores o superarlos, que como tal tengamos un incremento de las pérdidas de nuestro PIB? Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo de un restaurante. ¿Yo podré sacrificar la calidad de mi materia prima? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque finalmente es mi imagen y reputación hacia mi cliente final. ¿Podré sacrificar la mano de obra que atiende a mi cliente? Una vez más, la respuesta es no. Entonces, ¿cómo puedo llegar a hacer para bajar dichos costos? La respuesta es muy sencilla. Hemos mirado como tal los costos administrativos a nivel de consumos. Infortunadamente, la energía es algo que nuestros ojos no perciben y en muchos casos puede llegar a ser hasta rocket science, ¿vale? Pero ¿cómo hacemos para medir, trazar, gestionar y actuar sobre esos gorditos que puede estar colocando en riesgo no solamente mis ingresos, sino la vida útil de mis activos? Y sobre todo, y más importante, puede estar afectando la imagen o reputación de lo que yo tengo estampado en mi camisa, que es mi marca. Lo segundo, ¿cómo mitigamos nuestra huella de carbono? Y esto está en este momento muy en boga. Tenemos unos compromisos muy fuertes ante los compromisos del COP47. Es decir, ¿cómo podemos hacer para meternos desde el aspecto económico para favorecer estos impactos ambientales que generan mis operaciones? Como tercera medida, ¿cómo incrementamos esos impactos positivos a nivel social en las comunidades en las que están metidas mis operaciones? Esos stakeholders están siendo informados de las medidas que posiblemente puedo estar haciendo, pero que infortunadamente no puedo manifestarlas por falta de data. Asimismo, estoy consumiendo la cantidad óptima, bien sea de cualquier recurso, sin afectar a mi vecino. Y por último, ¿cómo controlo y me alerto de manera oportuna si hay un caso de anomalía a nivel de red y de comercializador? Hemos tenido muchos casos y pasa mucho en regiones del país en donde me dicen, oiga, es que ese computador chino me salió malísimo. ¿Pero estás seguro que fue el computador chino? O como tal, ese alimento que llega al computador chino no es el idóneo para, en términos de eficiencias, en términos de consumos o en términos de uso. Lo que me dice el fabricante, ¿ese comerciador me lo está cumpliendo? No lo sé. ¿Sé cómo medirlo? No lo sé. Pero lo que sí tenemos seguro es que yo la energía la veo una vez al mes. ¿Y es cuándo? Cuando tenemos que pagarla. En ese orden de ideas, ¿cómo hacemos para involucrar la productividad económica de mi core de mercado, uniendo la sostenibilidad social
y eslabonando la sostenibilidad organizacional en algo que nosotros ya hemos llamado el proceso de sostenibilidad total. Ustedes saben que el energético es un todo. Esto es como la sangre en nuestro cuerpo. Recorre de punta a punta nuestra organización. Que así como ese alimento que nosotros consumimos como seres humanos, si no se encuentra en la calidad idónea, puede llegar a tender a enfermarnos a largo plazo. Pasa exactamente lo mismo con el energético y era el caso que colocaba del computador. Si este no cumple los estándares, estoy afectando la vida útil de mis equipos. Lógicamente, ese mantenimiento puede llegar a ser de mucha más corta instancia, entonces pasaríamos a unos mantenimientos correctivos, más no predictivos. ¿Esto cómo lo pudiésemos llegar a lograr? Con resultados con vasos hallazgos tangibles. Y es decir, ¿cómo analizamos ese flujo total del consumo? ¿Para qué? Para empezar a determinar, válido, ¿por qué me está costando la energía lo que me está costando? ¿Quién la está consumiendo? ¿En qué horario lo estoy consumiendo? ¿Para qué la estoy consumiendo? ¿En dónde se está consumiendo? Y en efecto, si dicho consumo está siendo favorable y a nivel de pricing, ¿cuánto me está costando producir lo que esté en mi base de hallazgos? Eso nos daría herramientas de qué. ¿Y qué me daría a nivel de gerencia? Es una máxima de la eficiencia y eso nos la dice la AAA. La administración eficiente de recursos públicos se ve reflejada en un incremento directo de los márgenes de utilidad. Pongamos el ejemplo de una empresa de retail y eso ya está muy medido. Más del 60% de los energéticos que yo consumo puede traducirse en costos a nivel de muchos más altos que solamente un arriendo. Es decir, yo estoy sacrificando mis arriendos por no tener una gestión óptima de recursos. Si yo logro ahorrar en estos energéticos, que esto es desde el día 1, ustedes lo ven, ustedes lo trazan, y como ya vamos a poder determinar quién, por qué, cómo, dónde y para qué, ya podré colocarle unas metas mucho más aterrizadas de el uso eficiente, bien sea de energía, bien sea de agua. Mucha gente me dice cuando llegamos a la empresa, Cristian, ¿y cómo lo logra? Entonces, mira, hay 3 formas de comprobar gente. Una, muéstrale. Entonces, mira, tenemos unos indicadores en donde podemos hacer unas reducciones de hasta el 8%. La gente me pregunta, Cristian, ¿y en dónde? Muy sencillo. Vamos a manejar la línea 1. ¿Y por qué la línea 1 me está consumiendo 10% más que la línea 2, siendo que la línea 1 produjo 100 unidades y la línea 2 99? ¿Por qué? ¿Se trata de un tema de mantenimientos? ¿Se trata de un tema de cultura organizacional? ¿O se trata de un desperfecto propio de ese activo? Ya podemos determinar el porqué de toda la cadena de abastecimiento. Si yo genero este ahorro puntual en términos de servicios públicos, lógicamente estaré mitigando y eliminando en muchas veces mi huella de carbono. Asimismo, ya estaríamos cerrando el círculo, en este sería el círculo virtuoso de los consumos y las finanzas responsables. Mucha gente me dice, Cristian, pero es que yo necesito como tal una inversión gigante porque necesito cambiar me voy a inventar, ese chiller de mi hotel. Entonces, hombre, la pregunta es, ¿estás seguro que necesitas cambiarla? O por el contrario, ¿no sería de mayor trascendencia por medio de fijar la línea óptima del consumo y que sea ella la que te apoye ese cambio tecnológico? Pero conozcamos primero dónde están esos gorditos, cosa que los eliminamos de forma lineal
en forma a nivel apropiándonos de una cultura de ahorro que puede ser multiplicado no solamente desde la empresa, sino aplicado a la vida diaria de todos nuestros trabajadores, gestionando una línea óptima del consumo. Es decir, no consumir más de lo que necesito consumir que afecte esa etapa económica, ni consumir menos que pueda colocar en riesgo el confort de mis trabajadores o la reputación como marca. Hay muchísimas iniciativas y hemos requerido, hablamos de 1001 iniciativas. Cristian, es que como tal armar una planta fotovoltaica me puede salir muy, muy costoso. Yo no estoy diciendo que no, pero son medidas a nivel de tributación, de beneficios económicos, de beneficios a largo plazo, que si hacemos los números muy juicioso, esa inversión puede costarte la mitad por incentivos que el mismo gobierno nos está dando. A nivel de eficiencias, si nosotros logramos proyectos de eficiencia energética, también tenemos beneficios tributarios, en donde toda esa tecnología de medición puede estar regido en términos de disminución de rentas, en términos de amortización rápida. Y miren, por ejemplo, cómo se están comportando los índices de precios en inversiones de eficiencia y generación. Es decir, ¿qué nos sale más barato y qué nos sale mejor? Fijarnos en un aspecto netamente cultural de mis trabajadores, en donde yo ya, por medio de gestión, administración, medición y actuación sobre esos consumos, puedo lograr que este rubro se transforme en pagables de dichos rubros. Los proyectos de generación son algo espectacular y que premiamos todo el tiempo. Pero imagínense que esa planta que yo estoy diseñando hoy para suplir el 35% de mi consumo propio, por medio de eficiencias ya no esté supliendo ese 35%. Puede estar supliendo ese 40%, ese 42%, ese 45%, que puede llegar a cerrar muchísimo más rápido en términos financieros, tanto ese retorno de inversión como el WACC de mi proyecto. Cristian, hay una pregunta que están haciéndonos acá. Es una pregunta que hace, a ver, la tenía aquí hace un momentico en el chat. Era una pregunta, pero no sé qué se me hizo la pregunta aquí. Bueno, la pregunta. Si quieres, adelante y ahorita entonces retomo el tema de la pregunta. Discúlpame, pero es que no sé, se me perdió acá la pregunta. Dale, no te continúa y ya preocupes. te la doy. Listo, quedo súper atento y vuelvo cualquier pregunta que quiero, para eso estamos. Digamos, la idea de esto es generar un proceso bidireccional, en donde si podemos generar una charla entre todos, espectacular. ¿Por qué? Porque ahí estamos forjando lo que nosotros decimos una Latinoamérica más sostenible para todos. Es cómo damos... Disculpa, Cristian, ya la encontramos. Aquí hay una pregunta de parte de Gimar y es, ¿cómo está constituida o estructurada actualmente la matriz energética nacional? Eso es una excelente pregunta. Sí. Nosotros componemos de 3 componentes. El primero, hidráulico, que para el último dato de XM supera el 60%, incluido Hidroituango, que es el último, llamamos, lanzamiento que tuvimos. El 30% restante con termos, es decir, termoeléctricas, es decir, producción de energía por medio de combustibles fósiles. Y a enero de este año, 1% restante de energía con fuentes renovables, es decir, proyectos eólicos, proyectos solares. ¿Qué queremos decir con ello? Nosotros dependemos de un factor gigante a nivel generación, y es el clima. Al haber lluvia, tenemos producción de energía, llamémoslo de alguna forma.
que como les decía al iniciar la charla, producir con una termoeléctrica es casi 5 veces el valor de costo que producir con una hidroeléctrica. ¿Listo? Muy ¿Qué bien, queremos? muchas gracias. Adelante, Cristian. Gracias, Cata. Bueno, ¿qué hacemos o cuál es la invitación? Llamar a un proceso de sostenibilidad. Esta clase de proyectos en donde yo voy a poder entender esos consumos, voy a poder eliminar desperdicios. Es decir, voy a dejar de coger de ese ingreso que yo tengo mensualmente, puedo ahorrarme esos egresos en términos de eliminación, corte de desperdicios. Lo segundo, ¿cómo fomento y cumplo ese régimen legislativo nacional? Hay mucha ley en sistema eléctrico, en donde tanto comercializadores como generadores, como transportadores, como usuarios, tenemos derechos y deberes. Es decir, ¿cómo también sabemos esos indicadores de gestión que todos manejamos, nuestros OKRs, todos manejamos nuestros KPIs, pero aquí la gran pregunta es, ok, y yo le tengo también un KPI a nivel de calidad, a nivel de operación, a ese insumo que si me llega a faltar puede ocasionar casi una catástrofe productiva en mi organización? Imagínense por un segundo, que ustedes lleguen hoy a trabajar a su organización, bien sea como empleado, bien sea como empresario, y no tengan la energía para alimentar, bien sea un computador, bien sea una planta de producción, bien sea un data center. ¿Qué pudiese llegar a pasar? Va a decir, Cristian, pero es que ahí tenemos sistemas de redundancia. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero ¿cómo se está transformando ese costo que en este momento, para información de muchos, este mes va a tener un incremento de 15 pesitos más por kilovatio consumido? En Bogotá, para el caso, por ejemplo, Barranca Bermeja, nos llega el dato que el kilovatio del mes pasado a hoy ha subido la módica suma de 100 pesos. ¿Cómo transformamos ese consumo ya en beneficios operativos para nuestras gerencias? Lógicamente, transformarla hacia nivel social. ¿Cómo logramos esa disminución de costos? ¿Cuánto de ese costo de mi factura es desperdicio? ¿Cómo lo puedo cortar? Y que esto sea en el tiempo. A mí me sobra Cristian, me dice, venga, ves que yo necesito un estudio, Cristian, en donde usted me diga, hay una eficiencia aquí, 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 aquí. Muy de consultoría, llamémoslo de alguna forma. La respuesta que nosotros diríamos es completamente válido. Pero esto es una foto. Es decir, yo tengo mi estado de pérdidas, ganancias, activos, pasivos como una foto. ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva un video en donde yo pueda involucrar tanto a mis trabajadores como a mis proveedores, como a mis visitantes? ¿En pro de qué? No solamente la sostenibilidad de la empresa, sino la sostenibilidad de mi comunidad consolidante y en muchos casos, cómo garantizamos la salvaguarda energética de nuestra nación. Esto, señores, es la verdadera responsabilidad social empresarial. Yo consumir lo que sea necesario, única y exclusivamente para satisfacer las necesidades productivas de mi organización. Si yo logro esto, estaré de inmediato disminuyendo los gases de efecto invernadero que tienen mis operaciones. ¿Por qué? Si yo logro bajar ese consumo, de inmediato estoy cortando de raíz esas emisiones. En muchos casos de mitigación, por supuesto. En muchos casos de eliminación. Y ahí sí, metámonos en actualización y mejoramiento de activos.
Los activos, como bien sabemos, es gran parte de ese balance. ¿Cuánto cuesta cambiar un activo fijo? ¿Cuánto cuesta renovar dicha planta? ¿Será que si nosotros le colocamos cerebro a ese activo y que él nos empiece a transmitir esos dolores que tiene en términos de consumo, nosotros podremos generar un proceso de diversibilidad entre comunicaciones, a nivel operaciones, a nivel IT y a nivel inventarios? Cosa que dicho mantenimiento se logre de una manera predictiva y no colocar en tela de juicio tanto a la vida útil de esos activos como a los departamentos de mantenimiento. ¿Qué queremos decir con esto? Esa generación de datos facilitará la integración entre IT y OT en pro de la toma de decisiones de una organización. No es necesario en muchos casos empezar a ver culpables. Empecemos a ver cómo se están comportando esas redes en términos de llevar este punto de aquí a acá. ¿Ahí habrá desperdicios? No lo sabemos. Pero en la experiencia nos dice que en más del 60% de los gastos, de los costos, de el comercializador y la forma que consumen nuestros activos es un desperdicio. Es decir, en este simple tráfico de punto A a punto B se puede estar desperdiciando más del 60% del consumo. ¿Dónde está el resto 40%? A nivel de uso de este activo, a nivel cultural, colocamos un caso específico y nos pasa mucho. Cristian, pero es que yo necesito prender esta máquina y que esté 1 hora en calentamiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros mismos? O nosotros, como empresa, ¿qué empezamos a hacer? Vale, perfecto. Yo lo primero que hago, yo te creo. Yo te creo. ¿Por qué tiene que estar 1 hora encendida? Porque es el proceso que se demora en calentar la máquina. Ok, perfecto, maravilloso. ¿Qué pasa si yo te compruebo por medio de data y analítica que ya esa máquina no necesita estar encendida 1 hora para calentar? Se demora 20 minutos. ¿Qué pasa con esos 40 restantes? ¿Será que si logramos esas eficiencias y le comprobamos a nuestra base de pirámide que esos 40 minutos adicionales son un desperdicio para beneficio de quién? Esta clase de iniciativas es lo que puede incrementar nuestro margen de utilidad en muchos casos hasta de un punto. ¿Qué más estamos viendo en muchísimos sectores? Hablamos del retail, de las data centers, perdón. Y es que nosotros tenemos redundancia nosotros tenemos plantas diésel, perfecto y premiado. Y adicionalmente tenemos UPS, perfecto. ¿Qué pasa si hay un corte de energía del comercializador? Yo lo tengo suplido, yo no tengo ningún problema, tengo una transferencia automática del comercializador y la planta. Ok, maravilloso. ¿Cuánto tiempo tienes de generación con planta? X tiempo. Maravilloso. ¿Cuánto tiempo tienes para atacar dicha emergencia? Lo que te den combustible. ¿Qué pasa si las UPS se quedan sin suministro? Ya no estamos hablando de horas, ya estamos hablando es de minutos, en donde si no actúo, estoy colocando en riesgo mi operación. ¿Cómo actuamos de un punto A a un punto B a un punto C? Y alertamos de forma oportuna cualquier clase de anomalía. Es decir, salió la energía. Yo estoy tranquilo porque entró la planta. Volvió el comercializador. Ok, se alerta que volvió el comercializador. ¿Qué tengo que hacer inmediatamente? Y son la gran mayoría de llamadas cuando salen esta clase de emergencias.
Cristian, se me acabó el combustible. Y todo vale. Nosotros generamos un alertamiento en donde tú consumiste el 15% del tanque. ¿Lo hiciste? No. Ok. Tienes 20 minutos para actuar antes que te paren las UPS. Imagínense un caso de agroindustria. Y aquí la experiencia nos dice que el diferencial de una producción óptima a una catástrofe productiva es 1 grado. ¿Qué queremos decir con ello? La energía alimenta esos activos en términos de refrigeración. Los alimenta. ¿Qué pasa si se desenergiza esos cuartos fríos o esas neveras? La temperatura sube, ¿vale? Pero en muchos casos a nivel cultural no se trata de una desenergización, se trata de un olvido humano, en donde el personal entra y por X o Y razón, yo boto la puerta y creo que la puerta se cerró bien. Es quitarle ese creo de la operación. ¿Por medio de qué? De alertas. Bien sea visuales, bien sea sonoras, bien sea a nivel de activos, a nivel tecnológico, en donde yo estoy alertando, señores, el grado por encima está afectando la operación. Está sonando una alarma, es decir, mi trabajador está alertado, oiga, está abierta la puerta. Lógicamente, esto es completamente configurable a la medida. Esto es un tailor-made completo, en donde, por ejemplo, vamos a ubicarnos en operaciones que no están en ciudad. Van a decir, Cristian, pero es que yo necesito internet. Maravilloso, ¿tú tienes acceso a internet? No. Y pasa en todos lados. ¿Cómo logramos por medio de tecnología? Y ya tenemos conexiones satelitales, ya tenemos conexiones GSM, ya tenemos conexiones a nivel LAN o Wi-Fi, en donde ese activo se conecte a la red, genere data, esa data sea analizada, ¿en pro de qué? De una operación óptima. ¿Listo? Cata, si hay más preguntas, no dudes por favor en lanzarlas. No, hasta el momento no tengo más preguntas aquí reportadas, pero los invitamos en este momento a que puedan hacer las preguntas que consideren antes de que pues demos por terminado entonces este webinar. Está levantando la mano Edgar Pinilla. Adelante, Edgar. Buenas tardes. Quería de preguntar un poco sobre esos costos de transformación para sustituir. Veo en este cuadro de costos normalizados, de pronto no sé interpretarlo, eh, los costos para sustituir, digamos, la dependencia de combustibles fósiles versus la generación, por ejemplo, de energía fotovoltaica para operaciones de servicios, por ejemplo. Pero digamos, en los costos de sustitución de energía de combustible de diésel para sustituir, digamos, generadores, ¿sí? Para, como backup ante un tema, digamos, de falta de flujo o incluso de sustituir parte del consumo de energía eléctrica, digamos, en qué depende que pueda sustituir y qué tan costoso puede ser a nivel Colombia. Gracias, don Edgar. Muy buenas tardes. Pregunta espectacular. Y estamos hablando de una variación de precios no solamente en términos de generar con ese fósil. Estamos hablando de un costo logístico. ¿Por qué? Porque tengo que transportar el diésel desde esa estación de servicio hacia mi locación. Como segunda medida, estamos hablando de un costo a nivel de riesgos humanos. Es decir, si yo elimino ese transporte, yo estoy cortando de inmediato ese riesgo, por ende lo estoy eliminando de raíz. Tenemos una variabilidad de precios. Una cosa es comprar un galón de diésel en Bogotá, que en este momento debe estar por el orden de los 8.800 pesos, que comprarlo, no sé, en el Bichada o en el Guainía.
que muy seguramente pueda llegar a superar los 10.000 pesos. Y pensaría que un poco más realmente. Vale, ¿qué queremos decir con ello? La generación de la energía en zonas que no son interconectadas como lo necesitaríamos para producción diésel, tienen altísima radiación solar. ¿Qué queremos decir con ello? Podemos estar aprovechando tanto generación como cultura. Un generador de los, vamos, una conversión rápida de unos 250 kVA me puede estar consumiendo un poco más de 55 galones diarios. Estamos hablando de aproximadamente 600, 700 mil pesos. En donde si yo transformo el consumo diurno en energía solar y ya nocturno a diésel, estaremos, lógicamente, reduciendo nuestros costos operativos y adicionalmente estaríamos mitigando nuestra huella de carbono en un porcentaje considerable. ¿Qué requerimos con ello? Instalación de los paneles. ¿Hasta dónde? Hasta donde nos dé como tal el área. Eso es una gran limitante que tiene como tal la generación. Para el caso, por ejemplo, de un edificio de oficinas, ¿qué espacio aprovechable tenemos? Generalmente son las cubiertas. Podemos ir generando un 35, un 40% de ese fee total. Si logramos las eficiencias, pueda que ese 30-35 no se transforme en un 35, pueda llegar a ser un 37, pueda llegar a ser un 40. Entonces estamos eliminando costo combustibles, estamos eliminando costo transportes, estamos eliminando costos logísticos y adicionalmente estoy mitigando mi huella. ¿Cuánto puede llegar a costar ello? ¿Cuánto requerimos suplir? ¿Y qué aparatos podemos, a nivel de activos, que sea una carga dinámica o una carga fija? Es decir, ¿qué aparato o qué activo es de misión crítica y tiene que estar conectado sí o sí el 100% del tiempo? Para el caso de una empresa de servicios, una misión crítica. Llámese un departamento de comunicaciones, llámese en muchos sectores del país, los aires acondicionados no son lujo, son necesidad. En donde imagínense, no sé, en un Barranquilla, quitar el flujo del aire acondicionado. Sí, me ahorro unos pesos, válido, pero ¿cómo se está comportando la operación de mi personal? Si pudiesen llegar a trabajar con aires acondicionados, la respuesta es un no rotundo. Y adicionalmente, bajan mi productividad. Entonces, estamos transformando ese proceso que es en este momento netamente operativo en un proyecto tanto de HSQ como el departamento ambiental, como el departamento de operaciones. Cristian, tenemos otra pregunta aquí vía el chat. La pregunta es de el señor Carlos Prieto. Pregunta, ¿se puede ahorrar energía a través del uso de baterías? Eso es una pregunta, Catalina, que ya dependemos como tal de cómo está compuesta esa matriz. Los proyectos fotovoltaicos, si nos metemos a nivel de batería, es decir, almacenamiento de energía, estamos hablando de incrementar el costo casi un 50%. En donde yo genero de día, vamos a colocarlo un proyecto día, o sea, Bogotá. ¿Yo cuándo genero esos consumos? De día, no hay problema. Es decir, estoy supliendo esa energía que estoy generando con la que estoy consumiendo. Y si sobrepasa esa generación, la estoy vendiendo. Maravilloso. ¿Vale? ¿Qué pasa en los departamentos que tienen radiación solar alta? Es decir, altas temperaturas. El consumo no se realiza de día, se consume de noche. Entonces, como tal, ese almacenamiento puede llegar a ser tan grande que los retornos de la inversión pueden llegar a ser superiores. Creo que don Carlos fue el que hizo la pregunta, tiene el micrófono abierto. Sí, le hago una sola pregunta. Lo que pasa es que los márgenes de intermediación o los comercializadores es lo que hace muy alta
el costo de energía para Colombia. Así entra Irituango con un 17%. Y eso es muy bueno para que se haga ese tipo de análisis. Por supuesto, y adicionalmente aquí ya estamos hablando de cómo cerramos la inversión. ¿Qué qué queremos decir con ello? Yo genero o diseño una planta de la capacidad que sea. ¿Listo? Yo tengo la posibilidad, si soy un pequeño generador, ¿qué es decir un pequeño generador? Que mi planta no supere los 100 kilovatios de potencia máxima instalada. Esto me lo rige la CREC 018, en donde las cosas son muy, muy claras. Una planta para una pequeña generación, para recibir los beneficios tributarios y para inyectar a la red, no puede superar los 100 kilovatios de potencia. Eso es una máxima. ¿Listo? Yo genero, yo consumo, pero si adicionalmente estoy metiendo a la red, es decir, es lo que se conoce vulgarmente, don Carlos, como un pelo a pelo. Yo produzco un kilovatio a, en el caso de Bogotá, 753 pesos, a mí me lo pagan a 753 pesos. ¿Vale? En ese orden de ideas, si se requiere como tal, como puede llegar a ser una misión crítica en zonas donde la estabilidad de la red no sea funcional, en caso de un ecohotel, en caso tal de una zona no interconectada, es favorable el uso de baterías. Si no se tiene una desestabilización en red, puede llegar a ser ese retorno de la inversión un poco más largo, en donde en muchos casos para gerencias, si mi retorno supera los 5 años, te digo de una vez, no. Perdón, ¿por qué? Ya es decisión, don Carlos. Ya es netamente decisiones de inversión. Hemos visto como tal en muchas empresas, y es ya por orden gerencial. Yo genero un retorno a 5 años. Si tú me lo haces a 48 meses, te lo firmo. Si supera esos 60, la respuesta es no. Ya es una decisión netamente gerencial. Cristian, tenemos otra pregunta del señor José Emilio Santos. Pregunta, ¿Colombia está preparada para incluir dentro de su matriz energética el hidrógeno verde? José Emilio, en este momento Colombia a nivel Latinoamérica es el pionero del hidrógeno verde. Ahí la empresa gubernamental le ha metido un proceso de innovación y desarrollo que no es bueno. Es espectacular lo que han hecho a nivel Latinoamérica, Colombia, en pro de la generación con hidrógeno. Que estamos lejos, y no es a nivel Latinoamérica, estamos lejos a nivel mundial, de ya colocar una generación firme por hidrógeno, sí, pero que estamos punteando ese proceso de I+D para contagiar a los países, en este caso, tercer mundo, países emergentes, para hacer realidad la producción tanto de hidrógeno verde como de hidrógeno azul. Otra pregunta, Cristian. Pregunta Cristina Parra. ¿Puedo generar el 100% de mi energía con un sistema de energía solar, generando un ahorro rentable con retorno a corto tiempo? Sí, rotundo. Siempre y cuando tengas como tal el área para generar y colocar los paneles. Aquí hablamos de dos, llamémoslo de dos formas de generación. La generación on-grid o la generación off-grid. ¿Qué es on-grid? Que yo pueda meter a la red. Es decir, diseño la planta, tengo el espacio, ¿puedo suplir la demanda? Maravilloso. Lo que no esté consumiendo, lo entrego a la red. Lo que les comentaba del pelo a pelo. Yo tengo un kilovatio que no estoy necesitando, lo meto a la red. Y el comercializador me lo debe pagar al mismo precio. ¿Listo? Ahí ya empezamos con la bolsita, que era muy el caso que nos comentaba don Carlos. Yo tengo la bolsita. Yo cuando realizo los consumos de noche, es decir, yo esa energía que inyecté a la red de día, me lo está supliendo el consumo nocturno para que ese costo en muchos casos sea cero y en muchos sea que el comercializador me entregue un dinero
mensualmente, o bien sea semestralmente, o bien sea anualmente, dependiendo de la negociación a la que lleguemos. Sí, sí, correcto. Bueno, Cristian, no tenemos en este momento más preguntas. Perdón, si silencian el micrófono, gracias. Marco. Señora Catalina. Sí, tengo una preguntita. Sí, adelante, por favor. Gracias. Tuve que contestar una llamada y creo que me perdí aspectos interesantes, pero básicamente mi pregunta viene hacia la geoposición de Bogotá. Definitivamente es Bogotá un sitio para tener al 100% de energía solar o cubrir las necesidades al 100% con energía solar, o definitivamente por la incidencia de los rayos solares no se va a poder nunca. Gracias. Don Marco, muy buena pregunta. Muchísimas gracias. ¿Qué estamos viendo acá? No es Bogotá, es Colombia. Nosotros, puede ser un gran gracias a Dios, estamos situados bajo la línea del Ecuador. Es decir, nosotros tenemos un componente de radiación solar que es constante durante toda la época del año. ¿Qué tenemos que fijarnos acá? Y son dos aspectos importantes. Uno, el mantenimiento de nuestros paneles. Es decir, infortunadamente Bogotá no es la radiación lo que lo afecta, es la contaminación que tenemos a nivel ciudad, en donde si nosotros no somos juiciosos con el mantenimiento de nuestros paneles, esto es como dejar de cepillarse los dientes, de alguna forma. Va generando una película sobre los paneles, una película, en donde si no somos juiciosos, podemos reducir ese factor de generación, en muchos casos hasta el 10%. Es decir, ese panel, me voy a inventar, de 550, de 615, ya no me generará los 550 o los 615 por simple falta de mantenimiento. Y lo segundo, las sombras. Si nosotros estamos hablando de fronteras a nivel alto, como lo puede ser la cubierta de un edificio, fijémonos muy bien la localización del panel, que no tengamos incidencia de sombras y podamos estar aprovechamiento el 100%, bueno, en muchos casos el 90% de potencialidad que tienen nuestros paneles. Ingeniero, buenas tardes. Don Gimar, muy buenas tardes. Ingeniero, la matriz energética nacional está diseñada en progresión a la Agenda 2030. ¿De descarbonización que bajo compromisos de COP47, don Gimar? Correcto, sí, ingeniero. Sí, señor, y es lo que se quiere lograr impulsar por medio del ministerio. Nosotros estamos viendo como tal los cambios, la apertura, por ejemplo, de los parques eólicos en La Guajira. Hay un dato que les voy a ser muy sincero, cuando lo escuché, no lo creía. Hasta que me lo comprobaron con fórmulas y con números. Solamente La Guajira, el departamento de La Guajira, estaría en capacidad de distribuir energía a todo el país por medio de energía fotovoltaica, por medio de energía maremotriz o de corrientes marinas y por medio de energía eólica. Solo el departamento de La Guajira. La democratización de la energía es un vector que contribuye realmente a la eficiencia energética. Cuando hablamos de democratización de la energía, don Gimar, estamos hablando de 1.000.000 factores. No le escuché. Que lo que llama como tal el gobierno a la democratización y ¿cómo es que le llaman? Los generadores sociales. Es una agenda netamente política, en donde nosotros infortunadamente somos un país que la interconexión energética no llega al 100% de las comunidades. Estaba leyendo el otro día un proyecto que me pareció espectacular en el departamento del Chocó. Un poblado en el Chocó
que lleva más de 50, 60 años sin fluido eléctrico. Esto afectaba no solamente el nivel productivo, afectaba la matriz social, en donde, por ejemplo, imaginemos nosotros mismos en un caso que tengamos que leer un libro o estudiar cuando éramos pequeños en el colegio, estudiar con vela. ¿Cómo logramos apoderar de ese proceso a una comunidad por medio de generación y que muy seguramente esa interconexión pueda que se demore, pueda que llegue, no lo sabemos? Pero este proyecto en particular tuvo un incremento en la salida de bachilleres de niños. Tuvo un incremento en la productividad. ¿Por qué? Porque ya las personas no se tenían que desplazar para comprar sus alimentos a diario, en muchos casos, día por medio, para comprar sus alimentos. Ya si cerramos esa brecha, estaremos generando como tal seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque tenemos cadena de frío. Tenemos seguridad a nivel educacional. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a Internet. Tenemos acceso a activos informáticos. Tenemos seguridad, llamémosla física. ¿Por qué? Porque tenemos iluminación de noche. Y adicionalmente estaremos cortando la generación con diésel, que como nos decía don Edgar en la pregunta pasada, es un gran componente de la huella de carbono. Entonces estoy sustituyendo ese combustible fósil por una generación limpia y amigable que me genere todo ese proceso de impacto social positivo que hemos estado hablando. Muchísimas Ingeniero, gracias. disculpe, resulta que usted nos dio un dato alentador, que La Guajira está en capacidad de generar la demanda del país, la demanda energética del país. Correcto, Pero sí, las disposiciones gubernamentales son otras. A Bolívar, en el departamento donde yo resido, debían asignarle 930 megavatios y por disposiciones políticas solamente menos del 50%. Entonces, con estas disposiciones realmente sí estaremos en esa ruta. Pues don Gimara, sí, a mí me encantaría ser asesor presidencial realmente. Me encantaría. Pero mire, por ejemplo, el caso, vamos a hablar de un caso particular de un apartamento en Cartagena. ¿Cuánto puede llegar a costar vivir en Cartagena? Estamos hablando de casi, y tenemos casos de éxitos, de 1.200.000 pesos mensuales vivir en esta clase de departamentos. Pero yo les pregunto, hay horas del día en donde esto es replicable en cualquier geografía. En horas valle de consumo, es decir, los niños en el colegio, los papás trabajando, ¿quiénes están residiendo en estas locaciones? La respuesta es nadie. Ok. ¿Qué electrodomésticos deben estar conectados? Les voy a decir 2, que sí o sí tienen que estar conectados. O Cata, dime tú, ¿qué electrodomésticos deben estar conectados? Pues la nevera, definitivamente. 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 Y si estás ubicado pues en Cartagena, pues no sé si estás en un edificio, no sé qué tipo de soporte se tuviera que dar, digamos, a los servicios de la comunidad, ¿no? O de temas que estén afectando, impactando. Estamos hablando de ti. La nevera, por supuesto, con la supuesto. nevera no jugamos, ni más faltaba. Y un Correcto. sistema de alarma sí lo tienes. Es decir, un sistema de cámaras, un sistema de alarma de nivel de seguridad. De seguridad. Por eso todo lo que tenga que ver con la parte, digamos, de comunidad o de servicios que estén sirviendo, digamos, a la comunidad, y un tema, pues, lógicamente, de la seguridad. Entonces, ahí estaría, digamos, ese punto. Cristian, hay una pregunta más que viene de José Emilio Santos, de nuevo, dice, ¿cuál es la proyección que se tiene para tener paneles solares en nuestros edificios y poder ser autosostenibles en el caso de Bogotá?
A ver, José Emilio, lo primero es querer. Es lo primero. ¿Qué requerimos, por ejemplo, en un edificio en Bogotá? Si estamos hablando como tal de una zona común o estamos hablando de una zona privada. Si estamos hablando de una zona común, estamos hablando de una integración de todos nuestros vecinos. Es decir, podemos generar como tal esas opciones para bajar nuestros costos a nivel de administración, sostenibles en términos de bien social. La respuesta es, no hay ningún problema, es querer. Ya para una zona privada es un poco más complejo. Ya como tal hay tecnologías, no en el país, infortunadamente, que están generando bien sea energía, con paneles bifaciales. ¿Qué es eso? Imagínense unas películas translúcidas, transparentes, que nosotros pudiésemos llegar a instalar, bien sea en una ventana, bien sea en una fachada, en donde yo como privado la puedo hacer, sí, sin afectar a la comunidad. Es lo mismo que poder cambiar la fachada de mi ventana. Si nosotros como tal tenemos una fachada uniforme, yo no puedo cambiar la fachada. Entonces, ¿qué pudiésemos llegar a hacer? Y es lo mismo que del concepto que nosotros hemos llamado lanzado al mercado, que son las estaciones de carga comunales en los conjuntos residenciales. Les voy a colocar un ejemplo. Yo compro mi carro eléctrico. Es una inversión gigante, en donde yo me enfrento con un problema. ¿Dónde lo conecto? Vale, yo llego a mi conjunto, tengo que pedirle permiso a la administración porque finalmente tengo que pasar por un área de privados para electricizarme yo. ¿Qué estoy haciendo allí? Yo me favorezco, en caso tal que me lo aprueben claramente. Yo me favorezco, pero ¿quién se favorece? Yo, persona natural. ¿Qué pasa si Catalina llega y compra el segundo carro eléctrico del conjunto? ¿Habrá como tal capacidad? La respuesta es por supuesto. ¿Qué pasa con Don Gimar, que llega con el tercero? La respuesta es sí. ¿Qué pasará con, no sé, con Don Edgar Pinilla? El día que llegue con su flamante carro eléctrico a decirle a la administración, necesito conectar. ¿El transformador sí tendrá la capacidad? O por el contrario, generar opciones que sea una comunidad la que se una en pro de esta clase de eficiencias. Es decir, colocar un hub, más no un privado, al servicio de la comunidad. Mismo caso en la generación. Y que sea la administración la que, valga la redundancia, administre esta clase de activos. ¿Al servicio de quién? De toda la comunidad. Bueno, Cristian, pues muchas gracias hasta acá por toda tu presentación. Gracias a todos por su participación y por las preguntas tan importantes que nos han compartido y que nos han permitido comprender a profundidad más aspectos sobre este tema tan apasionante que es la eficiencia energética. Yo haría una última pregunta, Cristian. Si todos los aquí presentes están interesados en este tema de eficiencia energética, ¿qué hay que hacer para consultar y conocer cómo cada uno de ellos puede sumar en este proceso y qué eficiencias pueden encontrar desde cada uno de sus casos? ¿Qué invitación les vamos a hacer hoy? Lo primero, Catalina, somos un aliado, me encanta decirlo, somos un aliado de la Sociedad de Administradores de Empresas Javeriana. Es decir, todo el respaldo que tenemos con la sociedad lo tienen con Quality Group. ¿Qué generamos aquí? Lo primero, síganos en todas nuestras redes, Quality Group SEO. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn. Ahí empezamos a lanzar tips, tanto de consumos, a nivel de costos, a nivel de eficiencias. Si requieren como tal, esta alianza estratégica está para todos los afiliados a la sociedad. Estamos a su entero servicio. Correcto, y también para que puedan consultar directamente aquí a la sociedad para hacer sus proyecciones, sus estudios, hacer su data análisis, pueden simplemente enviarnos su solicitud a comunicaciones@saejaverianos.org. Reitero, comunicaciones@saejaverianos.org.
Allí pueden hacernos llegar todas las solicitudes, preguntas e inquietudes para que podamos hacer el análisis del caso de cada uno de ustedes. Bienvenidos todos los empresarios que han participado, sean en este momento asociados o no asociados, bienvenidos a ser partícipes de este programa que busca realmente impulsar este proceso de conciencia y de eficiencia energética en todas las empresas. Muchísimas gracias a todos ustedes y pues nada, los invitamos a nuestros futuros webinars y muchas gracias por haber estado acá. Recuerden registrar su asistencia, por favor, que está en el chat, para que quienes quieran poder ver el replay de esta presentación lo puedan recibir directamente en sus correos. Agradezco se registren. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí, por compartir esta pasión por este tema que nos afecta y nos toca absolutamente a todos y cada uno de nosotros. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias, Cristian, de nuevo por estar aquí y por compartir este conocimiento y por compartir tu experiencia y traernos toda esta experiencia tan bonita que estás llevando a las diferentes empresas que consultan con ustedes. Se te olvidó decir una cosa, Cata. Dime. Si quieren ver el proyecto en vivo, está instalado en SAE. Somos, claro que sí, como embajadores, como lo dije al inicio, aquí los invitamos a que se acerquen a SAEC, a nuestras instalaciones aquí en La Castellana. Esto es carrera 49, número 9107. Aquí pueden acercarse para conocer un poco más acerca de cómo funciona el hacer este tipo de eficiencias dentro de una empresa. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Los invitamos a que nos escriban y nos consulten y nos visiten, por supuesto, para poderles entonces colaborar y apoyar en todas sus iniciativas y sus necesidades. Muchas gracias a todos. Cristian, de nuevo, una feliz tarde. Y a todos, sus agradecimientos son recibidos. Muy buena tarde para todos. Buena tarde para todos. Hasta luego. Estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós, Catalina. Muchas gracias por la invitación. Después te escribo, te llamo para otro tema. Claro que sí, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Desde Cali. Claro que sí, encantada de tenerte acá. Un placer. Hasta luego. Chao, chao.